presentadores, en fin. Ahora, más tarde, cuando compartamos el refrigerio, vamos a, vamos a ver ese trabajo tan lindo que hicieron. Bien. Hemos venido hablando en mensajes anteriores de la obra de Cristo en la cruz, de corazones sanos, de la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra. Y hoy quiero que me acompañen a una cita que hay en Lucas capítulo 5. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de el vino nuevo. Nuestro mensaje es ese, un vino nuevo. ¿Quiénes tienen en su casa odres? ¿Alguien tiene odres en su casa? ¿Nadie? Vamos a ver si sí tenemos o no tenemos. Resulta que Lucas capítulo 5, versículo 37 va a ser nuestra cita principal. Y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Eso es Lucas 5 del 37 al 39. Hay algunos términos que hemos escuchado con alguna frecuencia y a veces no los entendemos bien. En el antiguo Israel, la uva se prensaba en el lagar. ¿Sí? Lagar es el sitio donde se recogía la uva y se prensaba, se pisoteaba y se extraía su jugo y se recogía en unas cubas y se dejaba allí durante algunos días para comenzar el proceso inicial de fermentación de la uva. Y esa fermentación comienza una vez que, inmediatamente después que el vino es prensado, comienza ese proceso de fermentación que tiene que ver con un proceso, digamos, bioquímico de los agentes que están sobre la cascarita de la uva, y una vez que la uva se aplasta y sale su jugo, se mezclan y comienza el proceso de fermentación. Entonces, esa primera fase de fermentación donde comienza a crecer el vino en forma de expedir gases y una etapa, digamos, que los que saben del tema dicen de crecimiento del vino. Tiene unas características especiales que hacen que deba ser almacenado de una manera especial. Y ahí es donde vienen los odres. Los odres eran pieles de cabra parcialmente curtidas. Entonces se separaba solamente el cuero del animal, se curtía parcialmente y se cortaban y quedaban unos orificios donde eran las patas del animal y el rabo del animal. Eso se cocía, ¿sí? Y quedaba un boquete de entrada para almacenar el vino allí, que era lo que correspondería al cuello del animal, a esta parte. Esa era la parte alta del odre. Eso era un odre. Entonces, esos odres se llenaban del mosto, es otra palabra que de pronto utilizamos y no sabíamos exactamente qué significaba, ¿cierto? El mosto en los lagares. Bueno, el mosto es ese jugo de la uva en esa etapa inicial de fermentación. Entonces, ese mosto, cuando comienza a fermentar, y así se llama, ese mosto es el que se
guardaba y se almacenaba en esos odres, que además tienen algunas características en el sentido de que una vez que se cierra el cuero, entonces el mosto comienza esa etapa de fermentación y de crecimiento y ensanchamiento del vino, que permite que esto suceda en la medida en que el cuero parcialmente curtido es flexible. Entonces permite esa expansión y ese crecimiento, es decir, bueno, los que han tenido alguna bota de esa que llevaban los amantes de la tauromaquia a la plaza de toros y entonces tomaban el vino o lo que tomaran allí, veían que eso se curaba. O sea, vamos a curar la bota. Esa es una bota de cuero y el concepto es el mismo, ¿cierto? Entonces, el cuero es flexible, se expande con la fermentación del mosto, ¿sí? Y se guarda allí durante tiempo hasta que por el uso ese odre se envejece, se endurece y deja de ser flexible. Cuando el odre pierde esas características y ya no es flexible y le introducimos un mosto nuevo, pues se revienta, ¿sí? Porque ya no tiene esa flexibilidad propia del cuero curtido de la manera que les he explicado. Ese más o menos es el proceso de los que nos dedicamos a esta actividad de empacar el vino en los odres y tenemos tanta experiencia en eso. Entonces creo que quedó clara la explicación técnica, pero bueno, eso fue lo que pude, digamos, averiguar en lo que consistía el proceso y qué era el lagar, qué era el mosto y qué eran los odres. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 37, es una respuesta de parte de Jesús a una pregunta sobre el ayuno cuando él estaba con los discípulos, y voy a remontarme al versículo 33, donde dice que los escribas y los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y entonces les responde Jesús: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y continúa: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Entonces, esa respuesta en forma de parábola, como tantas veces Jesús enseñaba a sus discípulos y al pueblo, nos habla directamente a nosotros, y ese es el mensaje central de hoy, y es esos odres nuevos y ese vino nuevo. Qué linda la alabanza de hoy, y además esa última canción que tiene que ver exactamente con lo que aquí estamos planteando el día de hoy. Y es que con las enseñanzas de Jesús todas las cosas comenzaron a ser diferentes. Y es que
los fariseos y los escribas, como lo veíamos en el versículo 30, se dedicaban a mirar desde lejos a Jesús y a sus discípulos y ver lo que ellos hacían allá y cómo él enseñaba, pero no se hacían parte de la enseñanza y no abrían sus oídos para recibir el mensaje, sino que se limitaban a criticar. Ay, mire lo que hacen, mire lo que dicen, mire cómo son, etcétera, etcétera, etcétera. Y le hacen estas preguntas. Resulta que cuando le preguntan al Señor por alrededor del matrimonio que había allí, resulta que la costumbre en la época era que los novios invitaban a sus amigos a celebrar el matrimonio y en la cena, digamos, en la celebración ya del matrimonio, cuando estaban casados ya como esposos, se reunían con esos amigos cercanos y esa celebración podía durar una semana o más. Y ese grupo, esos esposos y esos amigos, alrededor de la celebración del matrimonio de ese nuevo esposo y esposa, compartían con sincera e infinita alegría el hecho de que ellos se unieran en matrimonio. Y eso estaba por encima de cualquier otro compromiso, aún laboral, durante esos días de celebración. Y les decía el Señor, llegará un día, que no era ese el momento, en que ayunarán. Ese no era el momento del ayuno, ese no era el momento del ayuno, pero llegará el día en que ayunarán, decía la palabra. Entonces, dentro de ese entorno, digamos, cultural en el que ellos vivían, eso era lo normal, una celebración, digamos, de una semana, celebrando la boda de los nuevos esposos. De hecho, había algo que se llamaba el rollo del ayuno, y en ese rollo del ayuno se contenían unos días en los que no se debía ayunar. Era, digamos, prohibido ayunar, pero aún así, decía, llegará el día, no es este el momento, dice la palabra, no es hoy, no es cuando ustedes me lo están preguntando, pero llegará el día en que ayunarán. Y de alguna manera decía, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y de alguna manera era dejar un indicio de su partida, ¿cierto? Hablando y, digamos, extrapolando la metáfora al esposo de la novia. Bien, entonces, de esa manera él respondía a la pregunta que hacían los fariseos en torno del ayuno de los discípulos. Luego, quisiera en este momento compartirles un comentario de William Barclay que dice respecto de esta cita: no te dejes que se te ponga la mente como un odre viejo. La gente dice del vino que lo añejo es mejor, y puede que lo sea en un momento dado, pero olvidan que es un error el despreciar el vino nuevo, porque llegará el día en que haya madurado y sea el mejor de todos. En este pasaje Jesús insiste en que no despreciemos lo nuevo solo por ser nuevo. ¿Cómo estaría la medicina si los médicos no pudieran usar nada más que las medicinas y las técnicas que se conocían hace 300 años? Pero los principios continúan teniendo validez. A Galileo le tenían por hereje porque decía que la tierra giraba alrededor del sol. El que algo no se ha hecho nunca puede que sea la mejor razón para intentarlo. Entonces, digamos que atrás estaba la religiosidad y los fariseos murmurando a la orilla del camino y observando las enseñanzas de Jesús a sus discípulos y al pueblo. Pero el problema aquí era que los fariseos no entendían el mensaje de Jesús y tampoco abrían ni sus oídos espirituales ni su corazón para tratar de hacerlo. Para ellos era tan absolutamente nuevo el mensaje que simplemente no lo asimilaban, Ese odre nuevo es flexible
y permite que el espíritu fluya y crezca, como cuando el mosto está en su proceso de fermentación. Entonces, la invitación, hermanos, es para que nos dispongamos a hacer en nuestra vida los cambios que Dios nos demanda. Y esto tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Realmente en el Nuevo Testamento, en muchos casos, se estudia la viña como una analogía del reino de Dios, ¿sí? Y entonces, a través de esa analogía, Jesús revela que Él derramará ese nuevo vino y que Él preparará una nueva estructura para contener ese vino del Espíritu. Esos odres que van a recibir ese nuevo vino, tienen que ser odres nuevos para que sean flexibles, reciban ese nuevo vino se fermente y llegue a ser un excelente vino sin que el odre se reviente. Ya están calculando ahora sí cuántos odres hay en la casa de cada uno. Cuando hablamos de odres viejos y hablamos de estructuras, quiero referirme a ese depósito que para el Espíritu somos nosotros. Si nosotros somos ese odre viejo, ya curtido y ya reseco y ya sin flexibilidad, seguramente no vamos a estar en condiciones nunca de recibir ese vino nuevo que Él tiene para nosotros, que es el punto central de lo que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, necesitamos nosotros mismos ser unos odres nuevos para recibir en nuestras vidas ese vino nuevo. El vino nuevo en nuestra vida es el vino del Espíritu. Y Dios nos da a través de ese vino nuevo una unción para nuestra vida. Nos da una bendición que es ese gozo que Él ha prometido a la vida de su pueblo. Es una buena idea de lo que es este vino bueno, este vino nuevo, bueno para nuestras vidas, lo que encontramos en Hechos en el capítulo 2. Yo quiero que me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando habla de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés. Pero antes de eso menciona en el capítulo 1, refiriéndose a los discípulos, cómo estaban ellos preparados para recibir ese Pentecostés. Resulta que en el capítulo 1, si vamos al versículo 14, dice: todos estos, refiriéndose a los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Resulta que ellos estaban unidos en un mismo espíritu, perseveraban unánimes en oración, para lo cual necesitaban tener un corazón preparado, un corazón sano, para recibir lo que venía, que era esa promesa que el Padre había hecho. En el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Más adelante dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Entonces estaban reunidos, orando, unánimes, juntos, cuando recibieron del cielo
ese estruendo recio que soplaba, dice la palabra. Estruendo que llevó a que una multitud se reuniera. Y generó en ellos un cambio fundamental. Los que los veían decían: estos no están ebrios como vosotros suponéis, dice el versículo 15. Puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano para que estuvieran en esa condición, quiere decir la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Así deberíamos estar nosotros, esperando ese vino nuevo y esperando lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo? Orando, unánimes, juntos, de manera que realmente se produzca ese estruendo que traiga multitudes, que es en resumen lo que sucedió en este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Porque realmente Dios quiere que todos nosotros, todos los que estamos aquí, seamos llenos de ese vino nuevo. Él quiere que seamos una iglesia plena de gozo, recorriendo su camino con un espíritu vigoroso, con un espíritu lleno de vida, con un espíritu que sea el que guíe nuestro camino. Él quiere que alrededor de este nuevo vino tengamos esa fuerza para hacer frente al enemigo que nos ataca o busca atacarnos todos los días. Y que cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra. Cada uno tiene un propósito diferente que Él nos ha puesto. Y Él quiere que lo cumplamos en ese marco, con esas condiciones. Y esa provisión fresca de ese vino nuevo es lo que debemos anhelar para llenar nuestras vidas, para llenar este odre que hay de aquí para abajo. Yo quiero compartirles una cita que hay y tiene que ver con Hechos de los Apóstoles, con el capítulo 2. Una cita que está en un libro del pastor Roosevelt Muriel. Y dice lo siguiente: bajo el subtítulo de Una revelación fresca, dice el pastor Roosevelt, lo que ocurrió hace un tiempo fue lo siguiente. Cierta mañana estaba leyendo por enésima vez el capítulo 17 de Juan. Muchas veces había predicado sobre ese tema en diferentes ciudades y naciones donde me invitaron para compartir acerca de cómo habríamos logrado el proceso de unidad en Cali y atraer a las multitudes 2 y 3 veces al año al estadio de fútbol donde llevábamos a cabo las vigilias unidas. Esta vez, cuando leí los versículos del 20 al 23, algunas palabras comenzaron a resaltar ante mis ojos. Era como si se movieran o tuvieran un brillo especial, algo que no había ocurrido antes en este pasaje. Era como si estas palabras tuvieran una vida propia y quisieran llamar mi atención. Las dos palabras eran ¿para qué? En el texto dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Estas dos palabras comenzaron a mostrarme una intencionalidad dentro del texto, para que todos sean uno, para que sean perfectos en unidad. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ser uno, perfectos en unidad y con su gloria otorgada con él, ¿para qué? La respuesta es clara, para que el mundo crea y conozca que tú me enviaste. En ese instante, de manera espontánea, de mi corazón salió una frase dirigida al Señor. Señor, esto es lo que nosotros vivimos en Cali por los años 90. Los pastores y los ministros de la ciudad nos unimos y las multitudes llegaban a nuestras vigilias unidas y la asistencia oscilaba entre 35.000 y 45.000 personas. Hice una pausa y luego agregué, pero Señor, no conozco un pasaje bíblico donde los líderes se unieron y las multitudes, como en Cali, se hayan movilizado. Entonces, como un rayo, apareció la respuesta. De manera inmediata escuché en mis oídos la voz que me dijo, ve a Hechos 2. Siendo honesto, en ese momento se me escapó una sonrisa, como a Sara, la mujer de Abraham. Aunque traté de contenerla, no pude hacerlo. ¿La razón? Prácticamente me sabía Hechos 2 de memoria. Lo había predicado infinidad de veces, especialmente a los nuevos creyentes que llegan a nuestra congregación, sobre todo cuando iba a abordar el tema del don de lenguas. Sin embargo, resignado pero respetuoso, abrí mi Biblia para buscar Hechos 2 y repasar nuevamente el tema del don de lenguas. Fue lo que pensé en ese momento. Abrí la Biblia en la versión Reina Valera de 1960 y pasé varios bloques de páginas hasta que llegué a Hechos. Luego busqué el capítulo 2, entonces leí en voz alta y de manera pausada el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Observé que en esta parte, la versión Reina Valera usa dos expresiones para identificar la manera como los discípulos se encontraban. No solo estaban reunidos en un mismo lugar, que es lo que la mayoría hacemos en nuestras reuniones ministeriales, sino que antes que estar unidos estaban unánimes. Para poder estar unánimes con toda seguridad debieron cumplir un proceso previo para revisar sus corazones, orar y tomar algún tiempo para ponerse a cuentas. Para estar unánimes debían estar en paz los unos con los otros. Y para ello debieron ejercitar el perdón y sacar de sus corazones las ofensas y los enojos añejos. En otras palabras, para ese momento debieron estar con un corazón sano. El primer versículo de Hechos 2 nos sugiere que sus tiempos de oración iban más allá de estar solo juntos. También, como no había prevenciones, rencores o descalificaciones, fácilmente podían orar en acuerdo. Analicemos un poco más los dos conceptos que nos da la Reina Valera. Juntos nos habla del lugar y espacio. Unánimes nos habla de actitud y enfoque, humildad, perdón, paz y ausencia de sentimientos hostiles hacia sus hermanos. Unánimes se puede ampliar a pensar, creer, buscar y orar exactamente por lo mismo. Y esto nos traslada a Mateo, capítulo 18. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración de acuerdo tiene dos promesas. Una, el Señor está en medio nuestro. Y dos, el Padre responderá favorablemente nuestra petición hecha de acuerdo y en su nombre. Amén. Después de esto, unas hojas más adelante en el libro,
hay una fórmula sencilla, que dice: el primer paso de la ecuación para que el mundo crea es unánimes más juntos igual a estruendo. Y el segundo paso dice: unánimes más juntos más estruendo igual a multitudes. Igual a multitudes. Y creo que es una muy buena fórmula extraída del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles que leímos hace un momento. Porque, sin ninguna duda, hermanos, esa referencia a Pentecostés es lo que necesitamos hoy nosotros para recibir todo lo nuevo que hay en ese vino nuevo que el Señor tiene para nosotros, para Copa, para cada uno de los que estamos acá. Ese vino nuevo no va a ser fácil de almacenar si no preparamos los odres para almacenarlo. Y es que cuando ese mosto está fermentándose, apenas es depositado en el odre, comienza a modificarse y comienza a expandirse. Y para eso necesitamos esa capacidad de recibirlo y de almacenarlo sin que se reviente el odre y se pierda el vino nuevo. Y eso tiene que ver con cómo Dios trata nuestra carne, nuestra mundanalidad, porque al final ese es el odre que hay que preparar. Entonces, si nosotros, como con seguridad tenemos un propósito de Dios para nuestras vidas, pero nuestra carne se aferra a su mundanalidad, esto claramente no agrada a Dios. Y ahí comienza la lucha, pero también comienza la preparación, porque Él permite que vayamos a ese lagar donde las uvas son pisoteadas, donde son prensadas, para que ese nuevo vino comience su proceso. Entonces seguramente nosotros tendremos que pasar por esa primera etapa, y seguramente en ese paso por el lagar, que ojalá sea suficientemente grande para que quepan todos nuestros deseos y todas nuestras ambiciones y todo lo que tenemos que dejar allí después de que seamos prensados, hasta que la carne se vaya, ¿sí? Y seamos realmente dignos y estemos listos para recibir ese vino nuevo. Esto realmente, hermanos, tiene que ver con nuestro carácter. Y sobre eso estuvimos conversando ya en días pasados. Y es que ese proceso no es fácil y puede tomar mucho tiempo para que recibamos efectivamente las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de ustedes, hermanos, hay muchísimas bendiciones, pero solo las recibiremos cuando estemos listos para recibirlas. Por eso, ese proceso del carácter puede durar años. Entre menos, mejor. Pero hay testimonios de a quienes les ha tomado muchísimos años, décadas, recibir la bendición, sabiendo que la tienen por no tener listo ese carácter. Y por ejemplo, cuando Dios le prometió a Abraham su hijo, tuvieron que pasar 25 años antes que Abraham reconociera su propia incapacidad para hacer lo posible y recibir la bendición.
Dios ungió a David para ser rey, pero tuvo que ser perseguido por Saúl hasta que David le confió a Dios su futuro. Dios levantó a Moisés para liberar a Israel, pero lo envió primero al desierto hasta que él muriera a sus propias inhabilidades. Tuvo que pasar unos añitos dando vueltas. Entonces, seguramente ese propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros para que pueda cristalizarse y para que podamos recibir de su parte las bendiciones que tiene para nosotros, tendremos que hacer el proceso. Y ese proceso, entre menos tiempo tome, mejor, pero va a depender de qué tan rápidamente nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente sean transformados y estén listos. Dios siempre obra a través de la vida, la muerte y la resurrección. De eso hablábamos hace 2 y 3 fines de semana. Y este proceso es similar en cuanto a las etapas. Y debemos efectivamente morir a muchas de las áreas de nuestra vida para poder tener esa resurrección y recibir esa bendición y estar listos para recibir ese nuevo hino. Con frecuencia enfrentamos dificultades, con frecuencia podemos caer en desánimo porque podemos estar en algún punto de la vida y podríamos estar en este momento, quizás ustedes o yo, atravesando circunstancias donde nos hacen pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todavía? ¿Por qué no recibo esa bendición? ¿Qué me hace falta? En fin. Y quizás pareciera que muchos de los sueños que tenemos para nuestra vida, muchas de las esperanzas que tenemos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, están ahí como en puntos suspensivos, como en stand-by. Y a veces puede que lleguemos a pensar que son sueños que han sido pisoteados en el lagar y que quedaron ahí en el proceso. Pero si de pronto estamos pensando algo así, les tengo buenas noticias. La resurrección está llegando. La resurrección está llegando. Y Dios está preparando, nos está preparando para soltar sobre nuestras vidas ese vino nuevo. Y es nuestro deber estar preparados para recibirlo. Amén. Depende de nosotros, pero debemos tener esa claridad. Por eso comenzábamos hablando de los odres y cómo están los odres en nuestra casa. Y yo diría ahora en nuestro caso. ¿Sí? Esos odres ¿están preparados para recibir ese vino nuevo o no están preparados? Pero Él nos está preparando sin ninguna duda para soltar sobre nosotros esas bendiciones. Entonces, Él hará su obra perfecta sin ninguna duda. Si nos encontramos en ese momento, si nos encontramos en ese proceso, hagamos lo necesario y permitamos que nos pisoteen en ese lagar para estar preparados para el proceso, para que ese vino nuevo pueda fluir. Porque si no nos preparamos y si nos resistimos a eso, seguramente en el caso de tener vino, será el vino viejo, no el vino nuevo, el que fluya por nosotros. Cuando repasemos esos sueños, esas esperanzas, esas ambiciones, no pensemos que murieron ahí, no pensemos que Dios nos negó por algo esa bendición. Menos aún cuando tenemos promesas de parte de Él, porque todos los aquí presentes tenemos promesas para nuestras vidas,
para nuestras familias, para nuestros hijos. Entonces revisemos qué podría estar frenando el cumplimiento de esas promesas, qué podría estar demorando ese vino nuevo para nuestras vidas. Porque ese vino nuevo es el que debe fluir a través de nuestros odres. Las viñas eran protegidas por muros de piedra que se construían alrededor. Esos muros de piedra tenían el propósito de proteger ese cultivo, que podía ser atacado por animales, podía ser atacado por ladrones simplemente para hurtarlo. Eran extensiones normalmente grandes, pero se edificaban ese tipo de cercas en piedra, muros de piedra, para proteger las uvas. Y ocasionalmente se hacían unas atalayas en puntos estratégicos donde se ponían unos vigilantes para proteger grandes extensiones de tierra cultivada. Debemos vigilar esa viña, debemos vigilar nuestra viña, debemos vigilar la viña con la que Él nos está bendiciendo y con la que Él está bendiciendo nuestra casa. Entonces, desde ahora, seamos unos buenos vigilantes de nuestra viña. No vaya a ser que si nos descuidamos lleguen los animales o las aves rapaces o los ladrones y nos quiten esas uvas que por tanto tiempo hemos cultivado esperando cosechar. Yo quiero mencionar algunos ejemplos simplemente para que los tengamos en cuenta y los asimilemos a nuestra vida de qué o quién es un odre nuevo. El primero es alguien que entiende la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, alguien que ha entendido cuál es el camino, cuál es la verdad y realmente está transitando ese camino y buscando vivir esa verdad en su vida y dando testimonio de esa vida a través de ese camino. Un odre nuevo es aquel que ha puesto su confianza en Dios. Es esa persona que no solamente ora diciéndolo, sí, Padre, yo te amo y yo confío en ti, sino que verdaderamente da testimonio con su vida de confiar en Dios y de poner en sus manos su vida, poner en sus manos esas áreas de lucha, demostrar que sí confía en Él, no solamente en nuestras fuerzas. Un odre nuevo es aquel que verdaderamente es libre, y es libre porque ha conocido la verdad, porque ha conocido la palabra, porque ha tenido la revelación, porque ha meditado y ha profundizado en el mensaje que Dios nos da en su palabra. Un odre nuevo es aquel que ha creído en Dios y ha sido renovado por el Espíritu Santo. Y entonces ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón para su vida, pero efectivamente ha nacido de nuevo. No es solamente aquel que ha hecho la oración de fe, es aquel que verdaderamente nació de nuevo. Un odre nuevo es aquel que ha decidido negarse a todo lo viejo que lo contaminaba y ha decidido ser una nueva persona que está dispuesta a recibir lo nuevo de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos una promesa de parte de Él y la vamos a recordar ahora. Un odre nuevo es aquel que ya no tiene miedo en su corazón, es aquel que ha encontrado el camino y lo sigue de la mano de Dios, es aquel que ha hallado descanso y paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ya sabemos cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es la ausencia de problemas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, es esa que nos da Dios, que solo nos da Él y que nos permite ver que a pesar de las dificultades que vemos al frente, no nos dejamos angustiar y no nos dejamos vencer. ¿Por qué? Porque no nos quedamos mirando al frente al problema, sino que ante esas circunstancias difíciles nuestra mirada está puesta en Él.
Un odre nuevo, hermanos, es aquel que ha sabido poner su confianza en Dios. La palabra nos invita a que seamos como niños pequeños. Dice una cita en Mateo que de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces nos invita a decidirnos a confiar y a depender por completo de Dios, a animarnos a creer en Él, en su palabra, en su poder, para poder ser renovados, para poder ser transformados en nuestro entendimiento. Y si lo logramos, entonces tenemos la promesa de recibir de parte de Dios esas cosas nuevas que Él tiene para nosotros a través del Espíritu Santo. Ese vino nuevo, hermanos, es el derramar del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ese vino nuevo vendrá solamente después de que esa vieja piel sea renovada por el Espíritu y realmente seamos unos odres nuevos. El odre viejo seguirá siendo ese cuyo corazón no ha sido rendido al Señor. Ese odre viejo es esa persona que todavía tiene unas estructuras mentales que no ha podido vencer, y me refiero a los temas culturales, de formación, de la educación que recibimos durante años y que no han permitido que nuestra mente sea renovada. Esos siguen siendo odres viejos. En la última vigilia, Copa recibió una palabra. Quienes asistieron pues son testigos de ello. Y quizá recuerden que esa palabra decía: para Copa, aún haré algo más. Amén. Y si Dios ha dicho que hará algo más con Copa, algo más con los que estamos aquí, lo va a hacer, lo va a hacer. Y esa es parte del vino nuevo para nuestras vidas. Esa es parte del vino nuevo para nuestras vidas. Confiemos en esa palabra, aferrémonos a la promesa, pero preparémonos para que esa promesa se cumpla. Porque si no estamos preparados, si el odre no está listo, el vino nuevo se va a perder. Claro, va a ser derramado sobre ese odre que se va a reventar. Se pierde el odre y se pierde el vino nuevo, como lo decíamos al comienzo. Amén, iglesia. Depende de nosotros, pero tenemos la promesa, hermanos. Trabajemos por ella, creamos, confiemos en Él, porque Él va a cumplir su promesa y la va a cumplir con todos aquellos que estemos dispuestos y estemos listos. Hay muchas citas que reafirman y que confirman este mensaje y voy a solamente citar algunas. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sigue. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y siguientes dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículos 15 y siguientes: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos 12 dice en su versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Finalmente, una cita de Gálatas que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es poderosa la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Y si nuestra fe ciertamente está en nuestro Padre, hagamos lo que debemos hacer para estar preparados para recibir esas promesas que nos ha entregado a ti y a mí. Nuestra querida copa tiene esa promesa sobre todos sus integrantes. Preparémonos para recibirla, solamente preparémonos para recibir el vino nuevo. Amén, iglesia. Padre amado, te damos gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, por estas promesas tuyas con las que nos edificas, Señor. Permítenos que entendamos tu mensaje, porque el que habla eres tú, Señor, independiente de quien lo exprese. Aún perdón por las limitaciones, Padre, para expresar ese mensaje de edificación para tu iglesia, Señor. Pero yo hoy clamo a ti para que cada hermano que se ha congregado hoy con nosotros, para que cada hermano que se congrega en copa, Señor, reciba esta bendición de parte tuya, Señor. Que tu Espíritu nos ayude, Padre amado, a que cada día recorramos ese camino de tu mano que nos prepare para recibir ese vino nuevo, Señor. Que no tengamos que apelar a la paciencia durante años porque no hemos sido capaces de entender el mensaje que tú nos das, Señor. Porque este mensaje es tuyo, Padre, para tus hijos. Te pido que bendigas a cada hermano aquí presente, a cada familia, Señor. Que esas bendiciones que tú tienes para cada hogar, que nos has prometido tantas veces, Señor, vengan pronto sobre nosotros. Que pronto encuentren esos odres preparados para recibir el vino nuevo que quieres derramar sobre nosotros a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bueno.